Muchas gracias, Marco, por tu presentación. Bueno, vamos a la última presentación que tenemos planificada para esta tarde. Va a ser hecha por el doctor Rui Vieira de Castro, de la Universidad do Minho, en Portugal, y va a hablar sobre la elaboración de un cuadro de referencia institucional y estratégico en el campo del lifelong learning. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a presentar algunos resultados de una encuesta que habíamos hecho a los socios participantes en el proyecto TRAL, con el objetivo de entender cuáles son las condiciones para la elaboración de un marco de referencia institucional y estratégico en el campo de long life learning. Esta presentación tiene que ver con dos otras que han sido hechas en otras dos ocasiones, pero aquí vamos a presentar algunos dos resultados que, en nuestra opinión, pueden ayudar a comprender lo que pasa en las diferentes instituciones involucradas en el proyecto. La presentación ha sido preparada por mí, por Romina Laranjeira, que algunos de vosotros conocen, y por Mónica Oliveira. Yo quería recordar muy brevemente los objetivos del proyecto AlphaTRAL. Son conocidos de todos nosotros, pero es una forma de tornarlos más presentes para hacer sentido con lo que yo voy a decir de seguida. En esta presentación, mi objetivo es proceder a una devolución de algunos datos que intento interpretar sobre las experiencias que han sido desarrolladas por los socios del proyecto TRAL. Vosotros lo saben, había dos cuestionarios. Aquí me voy a considerar sobre todo lo que tiene que ver con las condiciones de elaboración del marco de referencia institucional. Esto es mi punto de partida. En nuestra opinión, para diseñar este marco hay que considerar algunos factores que, de nuestro punto de vista, son esenciales para poder hacerlo. Hay que considerar cuál es la misión de la institución, cuáles son los tipos de articulaciones que la institución tiene con otras instituciones en el campo de long life learning, cuál es la tradición, cuál es la historia, cuál es la biografía de la institución en términos de iniciativas desarrolladas y también de públicos que son buscados, cuáles son los stakeholders y también cuál es la visión que la institución tiene hacia long life learning. Ahora mencionaré muy brevemente algunos detalles de cada uno de los factores que he mencionado previamente. Para nosotros, considerar lo que es la misión de la institución en lo que respecta a los objetivos de esta presentación, hay que considerar en ese marco algunos puntos como los que ahí están considerados. Cuáles son los enunciados de misión que son pertinentes para la definición del marco de referencia institucional, cuáles son las posibilidades reales de formalización de una política institucional, cuáles son las concesiones que se pueden encontrar en lo que respecta diferentes aspectos que consideramos esenciales. En lo que respecta a las agencias e instituciones, estos son también aspectos que hay que considerar. El rol de la institución, la existencia en la institución de agencias especializadas en el ámbito de long life learning, y también, y esto para nosotros es muy crítico, las relaciones de la institución con otras
que también operan en el campo de Long Life Learning. La tercera dimensión que he mencionado tenía que ver con iniciativas y con públicos, y estos son aspectos que detallan esa otra dimensión. Lo importante aquí es tener en cuenta cuál es la historia, cuáles son las iniciativas que la institución ha desarrollado y cuáles son las que pretende vir a desarrollar, y lo mismo respecto a los públicos que tradicionalmente corresponden a las iniciativas, a las acciones de la institución, y los públicos que la institución pretende vir a envolver. Cuarta dimensión, los stakeholders. ¿Cuáles son los stakeholders de la institución y cuál es el rol que la institución les da en términos de su contribución para la definición del marco de referencia institucional y estratégica? Esto es, de una cierta manera, el referencial, el marco teórico que adoptamos para construir el instrumento, el cuestionario que ha sido enviado a los socios. Tenemos respuestas de 9 instituciones, y el análisis que ahora yo voy a hacer tiene en cuenta las diferentes dimensiones y aspectos a que me referí antes. Yo voy a hacerlo colocando algunas, no propiamente las cuestiones, las preguntas que estaban en el cuestionario, pero algún tipo de pregunta que de algún modo sintetiza algunos de los diversos ítems del cuestionario. Después presentaré respuestas que han sido dadas por los socios, por vosotros, por algunos de los que están aquí, y intentaré al final hacer algún tipo de interpretación. Lo que yo pretendo hacer ahora es identificar lo que a partir de palabras de los socios, lo que son las principales tendencias que han sido encontradas. Há uma intenção de tornar ejemplar las hablas que voy a colocar aquí en la pantalla. Una pregunta que se puede hacer es: ¿hay orientaciones institucionales propias en la institución sobre Long Life Learning? Lo que pasa es que hay documentos de referencia en muchas de las instituciones, pero, cito ahora, es cierto, no tiene la fuerza de Lifelong Learning. Esta es una respuesta de los socios. Su propuesta es la educación continua, y aquí emerge la cuestión, la conceptualización en torno de Lifelong Learning y educación continua. No hay, dice uno de los socios, referencia ni políticas específicas para el ofrecimiento de programas de Long Life Learning. Cuando esto pasa porque se dice lo cambio de autoridades a nivel nacional y regional, lo que significa volver a socializar los avances en torno al Long Life Learning. Hay condicionantes de naturaleza externa que explican la ausencia de algún tipo de documento más estructurado en lo que respecta a las políticas de Long Life Learning. Algunos de los socios mencionan el facto de que hay un marco de referencia que es algo difuso. Hay normas, pero ellas están implícitas en la misión y la visión de la institución, pero en algunos casos hay una mayor explicitación. Se dice: la formación continua se encuentra contemplada en el modelo académico de la universidad, y esto significa que hay una clara conciencia de la importancia que la intervención en ese dominio tiene para la universidad. Otra pregunta tiene que ver con la importancia de la experiencia TRAL para ayudar a la definición de orientaciones institucionales. Y
a respecto de esto, hay una posición que yo diría muy positiva de los socios, que dicen que esta experiencia ha sido clave. Por ejemplo, en función de los resultados obtenidos en los cursos pilotos y las alianzas establecidas, ha sido posible flexibilizar más las maneras en que está pensada la Long Life Learning. O, yo creo que esta segunda citación, se dice citación, ¿no? Se dice, sí, es interesante. La experiencia ha permitido ampliar la visión que existe del aporte que hace la universidad en este ámbito y además ofrecer un marco conceptual y teórico para cosas que se están haciendo en la institución. Y son varias las posiciones expresas que enfatizan la importancia que la experiencia teatral ha significado. Una otra pregunta es sobre si la institución tiene o no estructuras especializadas en el campo de Long Life Learning. Las instituciones mencionan la existencia de cierto tipo de estructuras, pero no las identifican claramente con estructuras orientadas para la promoción o para la monitorización de lo que se hace en el campo de Long Life Learning. Otra pregunta sobre las conexiones entre los diferentes actores en el campo de Long Life Learning. Y aquí lo retrato que se hace tiene marcas algo negativas, en el sentido que se dice que es escasa o casi no hay, o no hay mismo ninguna relación con otras instituciones. Pero también se dice que hay un proceso, que se ha iniciado un proceso, que hay un proceso en curso y que hay, por ejemplo, parcerías con diversas instituciones que se van consolidando a lo largo de lo tiempo y que este tipo de relaciones ha proporcionado algún tipo de resultados positivos. Y se expresa un deseo de que en el futuro sea posible una más fuerte implicación de las diferentes instituciones para trabajar en el tema de Long Life Learning. Pero hay una institución que hace una alerta que dice todo esto está dependiente hasta un cierto punto de la existencia o no existencia de acceso a decisiones de políticas públicas nacionales sobre el tema de Long Life Learning. Que todas las instituciones tienen algún tipo de historia en el campo de Long Life Learning, aunque no lo reconozcan como tal. Entonces, esta es la razón de esta pregunta. ¿Cuáles son las iniciativas, los cursos desarrollados en la institución y qué características tenían esos cursos? Lo que ha sido posible establecer es que la formación hacia el trabajo o la formación hacia el desarrollo de conocimientos muy especializados tienen un papel, un rol particularmente relevante. Lo que se menciona con mucha frecuencia es modalidades de formación de posgrado, de especialización, de cursos de corta duración, y en términos de contextos se relevan sobre todo lo universitario y lo profesional. ¿Cuáles son en términos no solamente históricos, pero también prospectivos, los públicos que
los diferentes socios han procurado. Yo creo que es visible aquí un cambio muy interesante cuando se contrasta el pasado con el futuro. Cuando se refieren a la historia, los socios enfatizan la primacía que ha sido dada a áreas profesionales muy específicas, a públicos con formación superior. Cuando se mira hacia el futuro, se hacen referencias como a la necesidad, por ejemplo, de contemplar el público de otras zonas geográficas del país, sectores con menor capacidad cultural y económica y personas generalmente excluidas de la universidad. También en lo que respecta a los stakeholders, yo creo que hay una diferencia interesante cuando se compara el pasado y el futuro, entre lo que se ha hecho y lo que se quiere hacer en el futuro. Cuando las instituciones identifican como stakeholders el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, las empresas, las universidades, claramente amplían su espectro de potenciales stakeholders para las iniciativas de Long Life Learning que buscan vir a desarrollar. Y lo que es muy importante en nuestra perspectiva es el rol que es atribuido a los stakeholders. Hay uno de los socios dice que deben ser incorporados como parte indispensable para la realización de cualquier diseño de programa formativo. El otro dice, el Long Life Learning no se desarrolla de puertas adentro. Yo creo que esta es una alteración interesante, pelo menos es una perspectiva muy interesante hacia lo que en el futuro podrá ser la intervención de las diferentes instituciones. Y se da un paso adelante en una de las respuestas cuando se dice que hay que pasar para una organización que tenga la forma de red, no apenas de nivel local, pero también nacional y internacional. Una última cuestión, una última pregunta sobre los impactos del proyecto TRAL. Las citaciones que tiene Ali son algo extensas, pero para mí son muy interesantes porque dan con claridad cuenta del impacto que los socios consideran que el proyecto ha tenido en su institución, en las prácticas desarrolladas en su institución y también para el futuro. No voy a leer lo que está escrito allí, que creo que es suficiente lo que las personas dicen. Pero me permitan un comentario un poco breve, pero un comentario sobre la última citación que Ali tiene. La última y la penúltima, porque la penúltima enfatiza la cuestión de la importancia del sustento teórico y metodológico que el proyecto ha podido añadir a las personas y a las instituciones. Es importante considerar, por ejemplo, que se dice que la experiencia de los cursos piloto puede constituirse en un referente de innovación
en el campo de long life learning. Pero, claro que también se considera que hay límites para esto. El impacto, la continuación del impacto del proyecto está muy dependiente de la continuidad que las autoridades universitarias necesitan darle al proyecto y al aporte del Long Life Learning, a la misión y visión de la universidad. Yo creo que aquí lo que va a pasar los próximos días es, claro, muy importante. Para finalizar, solo algunas brevísimas notas que yo proporía como una especie de conclusión de naturaleza interpretativa sobre lo que para nos ha sido posible verificar. Primero, yo creo que cuando se consideran los datos de los cuestionarios, es posible decir que hay condiciones reales, institucionales, para la definición de políticas de Long Life Learning en las instituciones envolvidas en el proyecto. Que hay documentos de orientación que permiten desarrollar este tipo de políticas, que hay alguna experiencia en Long Life Learning, que hay una red, en algunos casos un poco más débil, en otros casos más fuerte, de relaciones con diferentes tipos de stakeholders. Segunda nota, hay un crecimiento, creo que es muy visible, y es muy visible cuando se considera, por ejemplo, las presentaciones que estamos asistiendo aquí, con los primeros encuentros en el marco del proyecto, que hay un claro acréscimo de conciencia de la importancia, de la relevancia de Long Life Learning también para las instituciones, para la sociedad, pero también para las instituciones. Y la tercera nota es que es muy claro para mí que hay nuevas perspectivas hacia el futuro. Perspectivas que yo tentaría sumarizar en 3 palabras. Explicitación. Yo creo que hay un esfuerzo cada vez mayor de clarificación, de explicitación de las diferentes posiciones de las instituciones hacia Long Life Learning. De estructuración, es claro que esto es algo que los socios consideran cada vez más importante, y de articulación. Estas 3 palabras, explicitación, estructuración y articulación, para mí resumen muy bien los avances que yo creo que son significativos en el curso de estos 3 años, y que la constitución de la red va a contribuir para fortalecer aún más. Muchas gracias por todo.